Estos últimos 2 meses hemos sido testigos de una auténtica rareza para la industria de los videojuegos moderna. No solo tuvimos 2 lanzamientos de juegos basados en películas con Robocop y Avatar, sino que incluso fue anunciado un juego de Jurassic Park durante los Game Awards. ¿Acaso es esto una señal de que veremos el regreso de los juegos de películas en los próximos años? No, no lo es. La realidad es que los juegos basados en películas no van a regresar, o al menos no en la cantidad que veíamos en los 90s. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó con todos estos juegos? ¿Por qué desaparecieron? En el pasado, casi todas las películas taquilleras tenían su propio juego para acompañar el estreno en cines, y las ventas no eran para nada despreciables, sobre todo si se trataba de un juego que encima fuera de calidad. ¿Sabían, por ejemplo, que GoldenEye es el tercer juego más vendido para el Nintendo 64? Y tampoco es como que hubieran dejado de salir películas dignas de ser adaptadas. Yo, por ejemplo, sigo esperando un buen juego de John Wick. Sí, ya sé que existe uno, pero un juego por turnos no es precisamente lo que uno esperaría de este personaje. ¿O qué me dicen de Top Gun Maverick? Yo hubiera jugado ese juego. ¿O qué tal un juego del Guasón? No, pensándolo bien, eso sería una mala idea. ¿Dune, quizá? ¿Barb? Oh, hell no. Bueno, el punto es que parecería un misterio el por qué desaparecieron los juegos de películas. Y es más complejo de lo que creen. Pero en este video se los explicaré a detalle. Así que suscríbanse, den like, comenten y vamos directo al video. Para empezar a descifrar este misterio, tenemos que remontarnos a la ventana de tiempo en la que prácticamente se decidió el futuro de los juegos de películas, de 2008 a 2013. En 2008, Electronic Arts planeaba sacar un juego basado en la película de Batman, El Caballero de la Noche. El desarrollo estaba a cargo de Pandemic, un estudio que algunos recordarán con cariño por juegos como Destroy All Humans, Mercenaries o Star Wars Battlefront. Y para no hacer muy largo el relato, el juego terminó cancelándose. Pandemic entró en una gran cantidad de problemas a la hora de desarrollarlo. Hay que recordar que este era el inicio de la 7ª generación de consolas, y los desarrollos de juegos se volvieron considerablemente más complejos a partir de aquí. Los equipos de desarrollo que antes se contaban por decenas, ahora pasaban a las centenas, y las nuevas tecnologías eran difíciles de manejar, incluso para los más expertos en el campo. Previo a esta era, la mayoría de los estudios hacían sus propios motores de juegos, y la idea de usar un motor de terceros como Unity o Unreal Engine todavía no era algo común. Este fue el principal error de Pandemic a la hora de desarrollar el juego de Batman. Por querer usar un motor propio de ellos, terminaron encontrándose con innumerables bugs y caídas de frames que volvían infuncional al juego. EA terminó cancelando el juego 2 meses antes del estreno de la película, y Pandemic tuvo que cerrar sus estudios en 2009. La cancelación se consideró como una pérdida de más de $100 millones y el principio del fin para los juegos de películas. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pues. Por supuesto, la cancelación de Batman no fue la razón que mágicamente acabó con los juegos de películas, pero sí fue un presagio de lo que empezarían a enfrentar todas las compañías y estudios detrás de estos juegos. En 2009 saldría el que muchos considerarán como el último gran juego basado en una película, X-Men Origins Wolverine, un juego que incluso fue considerado mejor que la película al adaptar la brutalidad del personaje mucho mejor que la versión fílmica. Y prácticamente fue después de este juego que poco a poco empezaron a desaparecer los juegos de películas. Fuera de algunas adaptaciones de las películas de Marvel, Harry Potter y Transformers, los juegos de películas ya prácticamente estaban en su lecho de muerte para 2012. La mayoría de las compañías detrás de estos juegos como Electronic Arts, Activision y Ubisoft empezaron a notar un descenso en las ganancias por una combinación de calificaciones muy bajas en los juegos que ocasionaba que las personas no compraran más los juegos, y también el hecho de que los costos de desarrollo se habían elevado considerablemente y por lo tanto seguir desarrollando estos juegos empezaba a convertirse en un riesgo financiero sin garantía. Pero por supuesto,
Las compañías no podían abandonar así porque sí las licencias de estas franquicias, y con la llegada de los smartphones comenzaríamos a ver un nuevo enfoque para estas franquicias. Charles, el mundo no es el mismo de antes. En 2013 salió el juego que terminaría por acabar con las adaptaciones de películas, aunque no de la manera que creen. La película de Iron Man 3 sacaba su juego oficial en celulares, con costos de producción muy bajos y con microtransacciones de dinero real desde la aplicación del juego. Las calificaciones eran bajas como de costumbre para estos juegos, pero sorpresivamente el juego terminó siendo un éxito económico. La gente sí compraba desde la aplicación y muchas compañías empezaron a adoptar este nuevo modelo de negocio con costos bajos y altas ganancias. Los juegos de películas habían encontrado una nueva forma de hacer dinero. Y también por estos años, con la llegada de la octava generación de consolas, empezaría a salir otro tipo de juego de película, uno que se ha mantenido hasta el día de hoy, el juego basado en el universo de una película. Algunos ejemplos de estos juegos son Alien Isolation, Mad Max, Viernes 13 y el propio John Wick Hex, del que hablaba al principio. Estos juegos no están directamente basados en alguna película, pero evidentemente sí se llevan a cabo en estos universos fílmicos, y prácticamente cualquier juego de película reciente es de este tipo. Ya sin las preocupaciones de tiempos al tener que entregar un juego antes del estreno de una película, y en general con más libertades en el desarrollo, los estudios han logrado entregar juegos de mayor calidad, aunque sin la posibilidad de poder revivir algún momento épico en alguna película. Antes de terminar, tengo que mencionar una franquicia que logró quedar exenta de todo esto, o si no, seguro algunos de ustedes me matan en los comentarios. Estoy hablando, por supuesto, de Lego. Desde 2005, Lego ha tenido juegos basados en películas, y la mayoría de hecho los considera las mejores adaptaciones, desde Star Wars hasta El Señor de los Anillos, y varias otras franquicias. Las adaptaciones de Lego han logrado sobrevivir todo lo que les acabo de contar. Una combinación de mecánicas divertidas y un respeto por el material original es todo lo que han necesitado. Y probablemente seguirán siendo de aquí en adelante el futuro de las adaptaciones de películas a videojuegos. En conclusión, los juegos basados en películas no han desaparecido del todo, pero sí se han transformado para adaptarse a los tiempos. Lejos quedaron los tiempos en los que un juego nos permitía dar un vistazo inicial a una película a punto de estrenarse, aunque también quedaron atrás los días de las adaptaciones baratas y hechas a la carrera. No hay que olvidar que E.T. estuvo a punto de acabar con la industria de los videojuegos. Díganme en los comentarios cuáles eran sus juegos favoritos de películas. A mí me gustaban mucho los juegos de Matrix y los de 007. Muchas gracias para los que hayan llegado al final del video. La siguiente semana se viene un video de Grand Theft Auto 6 y creo que les va a gustar mucho a los que juegan en PC. Suscríbanse, den like, comenten y nos vemos.